Vamos entonces a grabar ahora el video correspondiente al cuarto módulo, al cual le puse como título Régimen de Gobierno y Sistema Penal. Es siempre en orden al título general de este curso, que es el Derecho Penal Constitucional. Entonces voy a analizar algunas características del régimen de gobierno que instaura la Constitución Nacional que adoptaron los constituyentes de 1853. Ustedes saben que empieza la Constitución diciendo que la Nación Argentina adopta para su gobierno el régimen representativo, republicano y federal. Me interesa en este momento hacer una referencia a las características de la República y relacionándola con el derecho penal. Nosotros sabemos ya de Aristóteles, Montesquieu, etcétera, que hay ciertos caracteres que diferencian el gobierno de la República de otros regímenes, fundamentalmente en épocas históricas, y obvio, antes de la Revolución Francesa, la monarquía. Entonces, ¿cuáles son las características de la República que a nosotros nos interesan en este tramo de la exposición? Primero, se trata de un gobierno, como decía Lincoln, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La República Democrática. La República Argentina es una república democrática. No habla de democracia la Constitución del 53-60. Habla de democracia ahora en la reforma del 94. Pero siendo un país republicano, uno de los caracteres más importantes de la República es la división de los poderes. La división de los poderes del Estado. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y están perfectamente diferenciados en la Constitución, no solamente porque establece cómo se constituyen los poderes, sino porque establece las prohibiciones, por ejemplo, del presidente de legislar o juzgar, y también establece cuáles son las atribuciones del Congreso en cuanto al dictado de la legislación y las atribuciones del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a encontrarnos en algunos de estos temas luego con una pequeña dificultad, pequeña, no es tan pequeña, pero dificultad al fin de ver cómo funciona la diferencia entre la legislatura y la justicia en orden al control que debe hacer el Poder Judicial. Deben hacer todos los poderes, pero el Poder Judicial concretamente respecto de si la norma es constitucional, se adecua a la Constitución o rechaza los lineamientos de la Constitución Nacional. Como características también de la República tenemos que hablar de la responsabilidad de los gobernantes, obviamente, de los funcionarios públicos. Tenemos que hablar de la publicidad de los actos de gobierno. Para nosotros es muy importante en materia penal porque la ley es posible exigir su cumplimiento a partir de la publicación en el boletín oficial. Pero viene luego en las filminas que ustedes van a recibir y que guían esta exposición mía, una idea del principio de mínima intervención. Y está relacionado justamente con la República. En la monarquía, recuerdo siempre a Luis XIV, l'État c'est moi, o sea, el Estado era él, no tiene necesidad de rendirle cuentas a nadie, y tenía una potestad omnímoda sin controles, por lo menos en teoría. En la República los controles existen y está establecido el régimen republicano para que el Estado tenga la mínima intervención posible, la necesaria para asegurar la convivencia. En materia penal, esto para nosotros es una guía fundamental en la interpretación, porque siempre ante la duda si resolver un caso en favor de la punición o resolver un caso en favor de la impunidad, si no es necesaria la intervención del Estado, obviamente va a triunfar la tesis de la impunidad. Porque, vuelvo a insistir,
el derecho penal argentino, siendo un régimen republicano, es un derecho penal de mínima intervención. Apunté también a cosas muy importantes, la voy a desarrollar brevemente por razones de tiempo, pero sobre el sistema penal argentino. Me interesa resaltar y volver a insistir en el sistema penal argentino, no en el régimen penal normativo del Código Penal, de las leyes penales especiales, del Código Procesal Penal, etc., sino del sistema penal en su conjunto. Porque aquí tiene importancia el haber adoptado la nación argentina el régimen federal. Todos nosotros los argentinos recordamos, lo sabemos, lo hemos estudiado, que las provincias resolvieron constituir la Unión Nacional y crear un Estado federal. Es interesante esta expresión. Las provincias crearon el Estado federal. O sea, el Estado federal no existía hasta que en 1853 las provincias lo crearon. Y crearon un Estado que en principio es un Estado que tendría que tener menos atribuciones que las provincias, porque es la criatura de las provincias. Sin embargo, las provincias le asignaron al Estado federal una importancia enorme, obviamente. Es el Estado nacional que conduce los destinos de todo el país. Y en este caso, de la República Argentina se da una característica distinta a los demás, porque la legislación de fondo, o sea, el Código Penal y las leyes penales especiales, son dictadas por el Congreso de la Nación. En otras palabras, las provincias le han delegado a la Nación la posibilidad de dictar el Código Penal. Y se han reservado, dice la Constitución, todas aquellas atribuciones no delegadas al Estado federal. Siempre se ha entendido, cosa que hoy debería ser motivo de alguna, por lo menos meditación, que las provincias han reservado la posibilidad de dictar los códigos procesales penales. Quiere decir que hay un Código Procesal Penal de la Nación, obviamente aplicable a los delitos federales, y cada provincia dicta su código de procedimiento, o sea, regula el juicio penal conforme a sus posibilidades y conforme al entendimiento de su pueblo. Esto ha creado y está creando ahora un problema bastante serio, porque las provincias han actualizado su sistema penal, su código procesal penal, y algunas disposiciones provinciales no coinciden con las del Código Penal, con lo cual, llegado el caso de un proceso penal donde se planteen estos temas, tendrán los jueces que resolver y analizar. Pero hay una cosa quizás curiosa para quien no lo ha observado con atención, que es que la misma Constitución le atribuye al Congreso de la Nación dictar el procedimiento del juicio por jurados, lo cual entonces hace que uno pueda pensar, efectivamente hay una reserva para las provincias de dictar los códigos procesales penales, o en este caso la Nación, cuando dice que el Congreso va a dictar una ley que imponga el procedimiento por jurados, está entendiendo que se ha reservado, no que se ha reservado, sino que se ha tomado sobre sus espaldas la posibilidad de regular los procedimientos penales. La última parte de esta filmina habla del control de constitucionalidad. Y bueno, es un tema bastante interesante. Nosotros en la República Argentina tenemos, obviamente, la Constitución Nacional creó una Corte Suprema de Justicia de la Nación y dijo que, bueno, la Corte y los demás tribunales inferiores aplicarían la Constitución y las leyes de la Nación. La Corte, hace muchos años, y tomando un antecedente norteamericano,
ha adquirido para sí, o se ha dado para sí, la posibilidad de hacer el control de constitucionalidad. Pero ese control de constitucionalidad no corresponde solamente a la Corte, sino que cada juez puede realizarlo. Y es profeso, dicho ahora en la reforma del 94, cuando se refiere al amparo. Habla de cualquier juez podría, en su caso, declarar la ley inconstitucional. Antes, hace un ratito, hablé de los conflictos que se pueden plantear o que alguno puede sostener entre la legislación dictada por el Congreso, los representantes de la Nación, los diputados y senadores, y esta atribución del Poder Judicial de declarar la ley inconstitucional. Quiere decir que el pueblo, a través de sus representantes, sanciona una ley y luego la justicia la deja sin efecto en algunos casos. Hace ese control de constitucionalidad. Simplemente a nivel informativo, digo que no en todos los países se realiza este control de la misma manera. Hay países que tienen un Consejo de Estado que hace el control y otros países que tienen un tribunal a la luz de lo que sería nuestra Corte Suprema de Justicia y paralelamente un tribunal constitucional. Quiere decir que hay varios modelos de este control de constitucionalidad. La Corte Argentina, con buen criterio, ha dicho que declarar inconstitucional una ley es el último recurso. O sea, no debería hacerse, por lo menos frecuentemente, salvo que haya una infracción muy importante y muy ostensible de algún precepto de la Constitución Nacional. Con esto, entonces, voy a terminar la exposición de este módulo.